Voy a comenzar hablando sobre la simulación y en qué consiste. Consiste en celebrar un único acto público con una misma persona y al mismo tiempo este acto contiene un acto privado que suprime, modifica o desplaza los efectos que normalmente debería producir el primer acto. El real querer de las partes se encuentra en la contraestipulación, es decir, en el acto oculto, y este es válido. Se debe tener en cuenta que la figura de simulación es un mecanismo tolerado por el derecho, es decir, que la simulación es neutra, que no es ilícita y por ende no se puede decir que es nula, siempre y cuando este acto no desconozca ni el orden público ni las buenas costumbres y reúna todos los requisitos de validez previstos en el artículo 1502 del Código Civil. Además, según lo dispuesto el artículo 1766, este acto no es oponible a terceros. Sin embargo, si ellos quieren que este acto prevalezca, pues así podrán pedirlo de tal modo que los beneficie. En cuanto a la simulación, se habla de dos teorías, la teoría dualista y la teoría unitaria. La teoría dualista planteada por los franceses dice que hay dos actos jurídicos, no solo uno, y que entre estos actos hay una divergencia intencional entre la declaración y la voluntad. Respecto a la teoría unitaria, lo que se dice es que no hay dos actos, sino que hay un solo acto que lo han disimulado dándole dos expresiones, una pública y una secreta, por lo cual son dos declaraciones y una sola voluntad. La Corte Suprema de Justicia acoge la teoría unitaria por medio de la sentencia del 16 de mayo de 1968 con ponencia del doctor Fernando Inestrosa. En cuanto a la jurisprudencia colombiana, es importante hablar sobre tres etapas. La primera es desde el año 1886 con la Constitución hasta el año 1935. Entonces, en toda esta época, para la Corte se consideraba la simulación como una causa de nulidad absoluta y no se tenía en cuenta el artículo 1766. Se decía que había una falta de consentimiento fundamental porque el acto aparente no representaba ninguna voluntad, pues no había sido querida por las partes. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que cuando se habla de nulidad absoluta, lo que se dice es que en los elementos estructurales, como en la causa y el objeto, no existen o son ilícitos. Entonces, la crítica que se le hace a esta postura es que no es necesario confundir la simulación con la nulidad, porque la simulación no es ilícita y tampoco le hace falta ninguno de los elementos de validez del negocio. La segunda etapa se ve en 1935, en donde se rescata el artículo 1766 y se dice que la simulación no es una causa de nulidad, pues es un mecanismo tolerado por el ordenamiento jurídico y además brinda protección a terceros a través del artículo ya mencionado. Dicho artículo dice que los terceros pueden atenerse al acto aparente, pero si quieren pueden buscar que prevalezca la voluntad real. Acá se acaba con la simulación como una causa de nulidad porque la Corte dice que a través del artículo 1766 se pueden obtener mejores resultados que los que se obtenían con la nulidad. Entonces, si el acto es totalmente ficticio, se da la nulidad. En los demás casos, si hay acción de prevalencia, ahí no funcionaría la nulidad. Las simulaciones que la Corte considera relativas son aquellas en las que lo que se pretende es que prevalezca sobre el contrato aparente la verdadera voluntad de las partes, es decir, que éstas se han contratado aunque lo han hecho de forma distinta a como se encuentra consagrado en el instrumento público. Por eso, la acción en este caso se llama acción de prevalencia, porque lo que cambia es la naturaleza del contrato aunque se había ánimo de contratar. La crítica que se le hace a la posición de la Corte es la siguiente. La Corte parte del supuesto de que en la simulación absoluta no hay nada, no hay consentimiento, pues el acto oculto lo único que hace es eliminar los efectos del acto aparente. Sin embargo, realmente lo que pasa es que si hay algo, hay una voluntad y esa voluntad contractual se encuentra en el acto oculto. La segunda crítica es que en el análisis de la Corte en cuanto a la simulación absoluta se dice que hay nulidad porque hay falta de consentimiento o porque falta la causa, mientras que cuando hay simulación relativa simplemente dicen que lo que falta o lo que cambia es el objeto o la capacidad. Entonces, la crítica consiste en que la modificación que se le hace al objeto se convierte en una modificación a la causa y por eso no tiene sentido a que una se maneje como simulación absoluta y la otra como simulación relativa, generando en una la nulidad y en la otra no. Finalmente, respecto a la necesidad de asegurar a los terceros de buena fe, la Corte lo único que hizo fue no hacer aplicación del artículo 1748 del Código Civil, que es una consecuencia natural y lógica de la figura de la nulidad. Acá concluyo mi exposición sobre la simulación absoluta y la simulación relativa. Muchas gracias.